Y, vamos a empezar la primera actividad teórica de la rotación. Vamos a hablar de dos temas iniciales en la parte gastrointestinal, que es la enfermedad por reflujo y el colon irritable. En los dos problemas funcionales del tracto gastrointestinal, del aparato gastrointestinal. Para ponernos en marco, jóvenes, en gastroenterología existen dos problemas fundamentales. Los problemas orgánicos, estamos hablando de un tumor, helicobacter, úlceras, un daño estructural del tracto gastrointestinal y los problemas funcionales. Cabe mencionar que los problemas funcionales son aproximadamente el 70% de las patologías gastrointestinales, por tanto son muy frecuentes y por tanto es fundamental que conozcamos este tipo de enfermedades. Y en ese ámbito están en la enfermedad por reflujo y el colon irritable. Entonces, esos son los temas que vamos a desarrollar. Por favor, mientras voy poniendo la diapositiva, necesito que ustedes me pongan presente en el chat para parte de la asistencia, ¿ya? Muy bien. Bueno. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la primera actividad, que es, ya, ¿qué te parece? Decía la olla y los resultados. Ya, El hemograma está normal, su glucosa está en 38 y la urea normal, la creatinina solamente 5, 0.05. observación. De aquí lo voy a ver, ¿ya? Ok. Entonces, chicos, vamos a hablar de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El propósito de la sesión, conocer el diagnóstico de la enfermedad, los estudios que van a permitirnos el diagnóstico específico y las pruebas complementarias, conocer cuál es el tratamiento adecuado y conocer algo que es importantísimo, los signos de alarma de esta enfermedad. Aquí está el desarrollo del tema, introducción, definición, epidemiología, etiología, fisiología, cuadro clínico en general hasta el tratamiento. Como le decía, la enfermedad, en realidad por reflujo gastroesofágico, es una enfermedad de tipo funcional del aparato gastrointestinal superior, en el cual va a predominar, o sea, alteraciones a nivel de la función motora, de la función, la motilidad o la propulsión del bolo alimenticio por el esófago. Vamos a ver. Esta es la anatomía del esófago. Bueno, esa anatomía, pues hay que conocer que hay una parte del esófago que es intraabdominal, que ahí se forma un ángulo y que permite o evita el reflujo. Esta enfermedad se define como la presencia de un reflujo no fisiológico persistente, ¿ya? Que viene a ser consecuencia de un desbalance entre los factores protectores y agresores a nivel del esófago. Eh, el reflujo del contenido gástrico o contenido intestinal hacia el esófago causa un daño a nivel de esta mucosa que puede ir desde un eritema hasta una ulceración. Entonces, en la enfermedad por reflujo es eso justamente, que los factores que protegen al reflujo van a disminuir o van a ser mediados por los factores agresores. Y esto lo vamos a ver por una serie de mecanismos. Vamos a ver su epidemiología. Es frecuente, miren la frecuencia, hasta el 30% de una consulta externa. Aproximadamente el 25 al 40% de personas hemos experimentado un problema de reflujo gastroesofágico. Hay una incidencia en pacientes mayores de 40 años y la relación hombre-mujer es 2:1 aproximadamente. 2 a 3:1. Todavía hay una prevalencia en el sexo masculino.
¿Y cómo es la fisiopatología de esta enfermedad? Pues como le digo, va a haber una disfunción a nivel del esfínter esofágico inferior que puede haber una hipotonía o puede haber relajaciones transitorias que van a, que van a hacer que haya un reflujo patológico de la parte gástrica hacia la parte esofágica. También se ha identificado una incompetencia de la barrera antirreflujo que está a nivel de la unión esófago-gástrica en esa angulación que les mencionaba al inicio en la anatomía del esófago. O sea, esos son los factores anatómicos. El ángulo de His, el ligamento frenoesofágico, el mismo hiato esofágico, el esófago y la angulación del esófago intraabdominal. Todas estas eh, eh, características anatómicas evita el reflujo. Pero ¿qué pasa si estos se ven mellados por algún otro motivo? Van a causar que el reflujo se vuelva patológico. Entonces, aquí viene lo que hablamos, el desbalance, ¿no? El desbalance entre los factores que agreden, entonces los factores llamados factores agresores, ¿ya? Factores agresores, que es el contenido gastrointestinal, secreción biliar, pexina, el ácido, secreción pancreática, y los factores que protegen la mucosa esofágica, que son la misma barrera esofágica, el aclaramiento, la resistencia tisular. Entonces, consecuencia de estas alteraciones, que pueden ser de la motilidad, del mecanismo antirreflujo, de la anatomía, se produce un reflujo patológico y por tanto este reflujo patológico puede dañar la mucosa porque las secreciones biliares, las secreciones gástricas e intestinales producen daño en la mucosa esofágica. Esta es la unión esófago-gástrica, la angulación de His. Por eso que en la anatomía, el hiato esofágico, la angulación de His, son dos características importantes que permiten o son mecanismos llamados mecanismos antirreflujo. E incluso, ya de modo práctico, se considera que el dormir del lado izquierdo causa, el dormir del lado izquierdo, aumenta, hace más agudo el ángulo de His, por tanto, disminuye el reflujo. ¿Ya? La enfermedad por reflujo pueden haber ya factores externos que pueden desencadenar una disminución de la presión a nivel del esfínter esofágico inferior. Y esto se debe, por ejemplo, a las secretinas, glucagón, colecitoquinina, la pectina intestinal vasoactiva, las prostaglandinas, ácidos, cafeína. Miren, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, las comidas ricas en grasas, cómo pueden desencadenar reflujo. Y cierto, ustedes, por ejemplo, en la noche coman una parrillada, de repente lo acompañan de vino y al día siguiente están con síntomas de reflujo. ¿Por qué? Porque disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior. Estas son las condiciones externas. Pero existen factores que ejercen una acción sobre el esfínter esofágico inferior aumentando su tensión. ¿Cuáles son esas? Pues miren, acá están una serie. Las frutas, la alcalinización gástrica, la histamina, la metoclopramina, incluso medicamentos que podemos utilizar como tratamiento antirreflujo. Pero una alimentación saludable es una buena medida para aumentar la presión del esfínter esofágico inferior y por tanto evitar el reflujo. Sin embargo, pues hay factores externos, demográficos, el sexo, la obesidad, la edad misma del paciente, factores sociales, factores psicológicos, a lo que es muy frecuente ahora la obesidad. La obesidad te lleva a estos factores que aumentan el riesgo, tanto por factores anatómicos como los factores externos alimentarios, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver las características clínicas de esta enfermedad. Los síntomas característicos, el síndrome esofágicos, va a haber el síndrome sintomático, que es el de reflujo típico, dolor retroesternal, pirosis, o también el síndrome de dolor torácico por reflujo. O pueden haber síntomas
con lesiones de otro tipo, por ejemplo, ya lesiones propias del esófago, esofagitis por reflujo, estenosis, Barrett, adenocarcinoma. O sea, el reflujo generalmente da regurgitación y pirosis, pero ya cuando el daño es mayor, esofagitis por reflujo, estenosis, hasta el adenocarcinoma. Por eso que esta patología, la obesidad, acuérdense, es, es la verdadera pandemia. Es la verdadera pandemia y por tanto es un factor de riesgo para el adenocarcinoma. Hay síndromes extraesofágicos. Miren, los síndromes extraesofágicos, o sea, son daños de otros órganos adyacentes por el reflujo del esófago. Acuérdense que el reflujo esofágico puede irse a la vía contigua respiratoria. Puede haber tos, laringitis, asma, erosión dental por reflujo de ácido generalmente. O pueden haber otras asociaciones como sinusitis, fibrosis quística, otitis recurrente, otitis media recurrente. Más raro. Miren acá cómo se ve. Eso de acá, estas brechas serpentiginosas, blancas, son erosiones del esófago como consecuencia del reflujo del fondo gástrico hacia el esófago. Tanto puede hacer el daño en el esófago que se llaman erosiones, el daño orgánico ya de la esofagitis por reflujo. Mire, y cuando uno hace una endoscopía, va a encontrar ciertos grados de erosiones. Y esas erosiones se clasifican a través de, valga la redundancia, clasificación endoscópica de Los Ángeles. Grado A, leve, grado B, una erosión, grado C, cuando las erosiones son mayores y ocupan menos del 75% de la circunferencia, o grado D cuando hay una erosión que ocupa toda la, o sea, bueno, más del 75% de la circunferencia del esófago distal. Pero solo es una clasificación que se hace de vía endoscópica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la esofagitis o de la enfermedad por reflujo? Característicamente, regurgitación y pirosis. Eso es lo que ustedes van a encontrar. Regurgitación y pirosis. ¿Ya? Eh, puede haber disfagia por estenosis, anillo de Chadwick. En el esófago distal se forma una zona de cicatrización por la ulceración o la erosión que se denomina anillo de Chadsky. O puede haber una hemorragia también por daño importante de las paredes del esófago. Manifestaciones extraesofágicas, tos crónica, asma del anciano. Dicen que el asma encontrado en el anciano o es un tema neoplásico o es una enfermedad por reflujo persistente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico, la prueba de oro es la pHimetría de 24 horas, que es esta sonda especial que se coloca por la nariz y se queda 24 horas en el esófago del paciente y a la medida que va comiendo se va identificando las presiones a ese nivel. Entonces, la alteración de la presión del esfínter esofágico inferior, la hipotonía de este esfínter, nos da la característica, una de las características de su fisiopatología. Por tanto, la prueba de oro es la pHimetría del esófago. ¿Será la endoscopía otra prueba de oro? No. La endoscopía para ver el esófago es una prueba para descartar otras posibilidades, ¿ya? La impedanciometría, o sea, la pHimetría e impedanciometría, así como eso a través de esa sonda especial que le estaba manifestando, también no solamente puede medir presiones, sino también puede medir el pH de las secreciones que está produciendo reflujo. Y al medir el pH, esto es importante porque muchas veces, no es el ácido el causante de los síntomas de reflujo, sino es la bilis. En pacientes, por ejemplo, posoperado de la vesícula o pacientes con enfermedades hepáticas crónicas, puede haber mucha secreción o reflujo biliar del estómago al esófago y producir síntomas de enfermedad por reflujo. Y eso no se va a ver con la medida de sus presiones, sino va a ver
se va a ver con la medida del pH. Acuérdense que la bilis es un pH alcalino y los ácidos, para la redundancia, es un pH bajo, ¿no? Ácido. Aquí está la manometría, lo decía, la medición de las presiones a nivel del esfínter esofágico inferior. La radiografía con contraste sirve para descartar otras posibilidades. Asimismo, la endoscopía. La endoscopía es para descartar otras posibilidades como son el cáncer de esófago o de estómago proximal, problemas inflamatorios crónicos, esofagitis eosinofílica, úlceras, acalasia, espasmos y otras cosas. ¿Cuál es el tratamiento de esta patología? La fisiopatología cada vez se encuentra más. El diagnóstico ya lo sabemos, la prueba de oro, pero el problema viene en el tratamiento, porque la enfermedad por reflujo es una enfermedad crónica que muchas veces no podemos dar un tratamiento puntual, efectivo. Hay que controlar los síntomas, curar las lesiones, evitar la recidiva y evitar la progresión hacia el adenocarcinoma, que es importantísimo. El primer eslabón del tratamiento es la dieta, chicos. Evitar justo lo que hemos estado hablando en su fisiopatología. ¿Qué es lo que relajan el esfínter esofágico inferior? Los picantes, el alcohol, los ceviches, los ácidos, todo lo que tenemos que evitar. Tratamiento inicial, la dieta. Tratamiento farmacológico. Tratamiento farmacológico, antiácidos, citoprotectores. Antes se utilizaba los anti-H2, que es la ranitidina, pero actualmente, desde este año, lo ha suspendido su uso por algunos excipientes de la ranitidina que es cancerígeno. Entonces, ranitidina se dejó de usar. Inhibidores de bomba de protones, ese es el tratamiento ideal, que son el omeprazol, el esomeprazol, pantoprazol, dexlansoprazol. Hay un montón de fármacos que están a ese nivel, con una tasa de curación del 90% y resolución completa de hasta un 70%. El tratamiento de la enfermedad por reflujo es tratamiento prolongado. Dosis doble iniciales hasta de 4 semanas hasta las 8 semanas si la esofagitis es grave. De 4 hasta 8 semanas. Es una de las enfermedades en la cual se permite el uso prolongado de los inhibidores de bomba de protones, o sea, el omeprazol, esomeprazol, a dosis altas, ¿ya? Ténganlo en cuenta, a dosis altas. 4 a 8 semanas. Agentes coadyuvantes, si se trata de un problema que tiene que ver con el estado emocional o la hipersensibilidad visceral, antidepresivos tricíclicos, sertralina, cirugía si es que hay un daño ya de la estructura de la barrera antirreflujo. Y aquí viene un esquema de esta patología en la cual el paciente recibió el tratamiento empírico de los inhibidores de bomba de protones hasta 4 8 semanas, y si los síntomas persisten, porque pueden persistir, se incrementa y se implementan test para esta enfermedad y se puede llegar hasta la endoscopía o la pHmetría, la impedanciometría, buscando otras causas de la enfermedad por reflujo. ¿Ya? Si la clínica no persiste, es una enfermedad característica del reflujo, se da el tratamiento, que son los inhibidores, los procinéticos, y ese tratamiento, si es efectivo, si le calma la sintomatología, se llama prueba terapéutica. Entonces, diagnóstico de certeza de enfermedad por reflujo. ¿Ya? Gracias. Esta es la historia natural de la enfermedad por reflujo hasta el adenocarcinoma de esófago. Miren, enfermedad por reflujo, esofagitis, displasia, metaplasia, el esófago de barro de metaplasia, displasia y cáncer. Eso es lo que tenemos que evitar. Por tanto, los síntomas cardinales son pirosis, regurgitación, lo que nos va a llevar a un tratamiento inicial o a un estudio complementario. ¿Ya? Pero conclusión esta imagen es un poquito para concluir que lo primordial de la enfermedad por reflujo es la dieta saludable. La dieta rica en fibras, baja en carbohidratos y grasas saturadas.
sobre todo el estilo de vida con el comer a sus horas, el comer, masticar bien, en la noche sí es, no hay que comer muy cargado. Oye, ya, entonces, conclusión, la enfermedad por reflujo tiene una alta prevalencia e impacta de manera importante la calidad de vida de la población. Tratamiento ideal, los inhibidores de bomba de protones y los problemas motores del esófago inferior eh, tienen una baja prevalencia aún. ¿Preguntas hasta acá? Una de dos, o me entendieron todo o no han entendido nada porque no preguntan nada a ustedes, chicos. A ver, coméntenme. ¿Alguna pregunta? No me cambio. No me cambio. ¿Están ahí? Sí, doctor, todo claro. Ya. Muy bien. Entonces, voy a pasar hacia el otro, a la otra parte de la exposición, que también es corta y es el otro problema funcional que tenemos que hablar, que es el síndrome de intestino irritable. Eh, si se dan cuenta, son dos problemas que de diagnóstico no tienen mucha complejidad. La enfermedad por reflujo, regurgitación, pirosis. El paciente que le dice, doctor, siempre tengo vinagreras, ese es lo característico, me dice. Vinagreras le llaman a ellos al reflujo, la regurgitación ácida. Entonces, es muy característico eso y el dolor retroesternal. En el colon irritable es el dolor asociado a alteraciones del tránsito evacuatorio. Ya lo vamos a ver. El síndrome de intestino irritable es una afectación crónica que cursa con episodios recurrentes de dolor, acompañados con diarrea o estreñimiento. ¿Ya? Miren, la prevalencia, si teníamos que el 30% es problemas funcionales esofágicas, enfermedad por reflujo, casi otro 30% es colon irritable. Entonces, miren, ya hasta ahí vamos un 60% de las atenciones en consulta externa. Así que es muy prevalente la enfermedad por reflujo. Tiene un impacto importante en el ámbito económico, laboral de las personas, porque muchos pacientes no pueden seguir trabajando o no hacen una actividad eficaz del laboral, porque en realidad es una enfermedad limitante. Así que, bueno, a tener en cuenta los datos que vamos a ver acá, ¿ya? Vamos a ver. Esta enfermedad aparece en datos de registro en la literatura desde 1849. Miren desde cuándo ya hay síntomas identificados como colon irritable. Se llamaba colitis mucosa, colon espástico, colon nervioso hasta el colon irritable. Prevalencia a nivel de la población general. Y la aplicación de los criterios de Roma para el diagnóstico de la enfermedad. Los problemas funcionales, muchas veces no hay un consenso en el diagnóstico, en la caracterización de la enfermedad. Por eso es que se utilizan los consensos. En este caso, criterio de Roma. Roma fue un consenso europeo de especialistas en gastroenterología que se reúnen y que cada cierto tiempo, cada 4 años aproximadamente, ellos deliberan de cuáles serían las características más adecuadas de una enfermedad que no tiene un, un origen fisiopatológico establecido claramente. En este caso, el colon irritable. Se habla de la hipersensibilidad visceral y la disfunción de la motilidad intestinal. Se habla de la barrera intestinal, de la microbiota que tiene que ver. Se habla de un proceso microinflamatorio, de la hipersensibilización a nivel de la barrera mucosa. Entonces, todo esto son teorías, pero la que principalmente está bien, que persiste en el tiempo, es la hipersensibilidad visceral y la disfunción motora para la presencia de los síntomas, que son el dolor y la alteración del tránsito intestinal. Es decir, si yo tomo de repente un producto que produzca muchos gases, puede ser frijoles, no sé, no me pasa nada porque mi sensibilidad es normal. Otros la perciben de mayor intensidad y por tanto con dolor. Entonces eso se llama hipersensibilidad visceral
o una alteración motora significa muy acelerada el tránsito intestinal o muy disminuido el estreñimiento, que son las dos características del colon irritable. Pero la microbiota tiene que ver mucho. Y miren, el año pasado hubo una presentación en el Congreso de Lima en el cual se hablaba de que que puede haber un sobrecrecimiento de bacterias negativas, malas, patógenas en el colon y que puede llevar a las manifestaciones del colon irritable por la distensión, por la inflamación que pueden ocasionar en la mucosa intestinal. Se llama eso SIBO, sobrecrecimiento bacteriano, y que hay exámenes de laboratorio actualmente en las heces que permiten determinar si hay un sobrecrecimiento de bacterias negativas que nos permitan o que deban ser tratadas en su debido momento como parte del tratamiento del colon irritable. La presentación clínica del colon irritable, dolor abdominal, que se relaciona con la defecación. El estrés de las comidas pueden exacerbar la sintomatología, ¿ya? Puede haber moco en las heces, ojo, esto es frecuente, dicen, siento sensación de evacuación con mucosidad, esfuerzo defecatorio, urgencia y tenesmo defecatorio. Tenesmo significa sensación de evacuación insuficiente. Cuando van al baño y sienten que no han evacuado totalmente, puede haber síntomas asociados digestivos, pirosis, dolor epigástrico o extraintestinales, sobre todo de tipo funcional, dolor crónico, cefalea, palpitaciones u otras características, alteraciones funcionales. Criterios de Roma. ¿Cómo se llega al diagnóstico de colon irritable? Dolor abdominal recurrente, más de un año, más de un día a la semana en los últimos 3 meses. Hay alteración de la defecación, cambio de la frecuencia, cambio de la consistencia, y que los síntomas deben haber comenzado hace al menos unos 6 meses antes de identificada la enfermedad. ¿Ya? Al menos unos 6 meses, más de un síntoma a la semana en los últimos 3 meses. Pero ojo, no todo dolor abdominal y diarrea o estreñimiento vamos a decir que es colon irritable. Estos son los síntomas de alarma. ¿Qué significa? Si un paciente, por ejemplo, es mayor de edad, acá está en esto de acá, mayor de 50, si hay un cambio defecatorio, sobre todo hay síntomas nocturnos, hay fiebre, hay anemia, hay pérdida de peso, hay sangrado, hay exploración dolorosa, dolor o sensación de masa en el abdomen, este paciente ya no es un colon irritable, así tenga diarrea, estreñimiento, sea el dolor crónico, ya puede haber algo más y eso requiere estudios de endoscopía o colonoscopía en este caso. Este es las tipos de colon irritable que hay, con estreñimiento, con diarrea, ¿ya? Algún diagnóstico diferencial, si no me asesino con estreñimiento y diarrea. El estreñimiento puede confundirse con estreñimiento funcional o una diginesia defecatoria por fármacos que pueden causar estreñimiento, las enfermedades crónicas como la diabetes, el hipotiroidismo, el cáncer de colon. La diarrea puede confundirse con infecciones, fármacos, mala absorción, incontinencia fecal, cáncer de colon. Se dan cuenta que el diagnóstico diferencial de colon irritable, así sea diarrea, estreñimiento, siempre es cáncer de colon. Por tanto, esto nos va a llevar a una prueba importante que es la colonoscopia. ¿Ya? Como pasado es un cuestionario para ver si un paciente tiene colon irritable y el tratamiento es dirigido a, primero, descartar la organicidad y segundo, aliviar los síntomas. Pero esto se logra con una buena relación médico-paciente, porque el paciente debe entender que es una enfermedad que es recurrente, que es una enfermedad que tiene que siempre estar en estudios de estos pacientes. ¿Cuáles son? Medidas generales, la alimentación, actividad física, hidratación, control de enfermedades, terapia dirigida a la microbiota, rifaximina, acá hay un producto que se utiliza para el sobrecrecimiento bacteriano que hablamos en la fisiopatología y que es la rifaximina, antiinflamatorios, antidiarreicos, ya es el tratamiento sintomático de la enfermedad, calmarle el dolor, calmarle la diarrea, antiespasmódicos, ¿no?
aliviar el dolor, pero ojo que los antiespasmódicos pueden causarse estreñimiento, esa es la desventaja. Y otros fármacos, incluso fármacos de tipo de psiquiatría, ¿ya? Este es un esquema algorítmico del síndrome de intestino irritable con estreñimiento, cómo vamos a llegar hasta el tratamiento efectivo, descartando todas otras posibilidades, se llega pues a que el dolor abdominal y el estreñimiento pueden mejorar con ciertas medidas terapéuticas según este esquema. Síndrome de intestino irritable con diarrea, ¿qué es lo que hay que hacer? La diarrea, la loperamida, la dieta astringente y calmar el dolor siempre. El pronóstico de la enfermedad, miren, lamentablemente, el pronóstico de ustedes dirán, es una enfermedad que no es mala, que no hay un cáncer, no hay nada maligno. Entonces el pronóstico debe ser bueno. Sin embargo, el pronóstico tiene un 50% de posibilidades que persistan las molestias y por tanto se considere que el pronóstico no es tan bueno por la recurrencia de la sintomatología. No existe una mayor tasa de mortalidad en el paciente con síndrome de intestino irritable comparado con la población, cierto. No se va a morir el poblador, la persona, porque tiene colon irritable. Pero sí puede haber un intento de suicidio por la persistencia de los síntomas. Ahí viene el tema de la relación médico-paciente. En gastroenterología, el colon irritable para algunos gastroenterólogos como el que le habla es una caja de Pandora. No sabemos cómo va a terminar. No sabemos si el paciente se va a adherir al tratamiento, no sabemos si la medicina le va a ser efectiva a ese paciente. Por tanto, tenemos que ser muy claros con el paciente. Decirle al familiar, a la persona, paciencia, por algo son pacientes, porque deben ser pacientes, porque realmente es una enfermedad recurrente y que a veces el paciente se cansa de un médico y dice, pero este doctor no me hace nada y va rotando de médico en médico. Pasan por varios gastroenterólogos porque ellos notan que su enfermedad no le encuentran la solución. Pero eso se debe a lo que a lo que le vuelvo a repetir, al que el paciente tiene que tomar conciencia del tipo de enfermedad que tiene y no desesperarse, porque si no, el buscar de un médico a otro no va a solucionar los problemas. Muy bien, preguntas hasta acá de las dos enfermedades que hemos hablado. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Estamos? Está todo claro, doctor. Sí. Bueno, chicos, es la primera actividad que desarrollamos. Bueno, teníamos que cumplir con esta actividad, ¿ya? Les pido siempre que, bueno, hoy día sí ha sido, creo, para todos nosotros de manera, quizás hasta cierto punto podríamos decir, ¿Aló? Chicos, se me fue en la red. Bueno, finalmente para decirles que todos me pongan una vez más presente para su asistencia final. Y bueno, ya vamos a coordinar para la siguiente actividad de gastro, porque tengo dos actividades.
Ya vamos a coordinar exactamente qué días van a ser. Así que, primero, bienvenidos a esta parte de gastroenterología. Como le dije a mis alumnos hoy día en la mañana, la gastroenterología es una rama muy bonita, pues realmente que uno, en el caso de nosotros que la realizamos, nos llama mucho la atención, es muy completa, es no solamente diagnósticos, también somos terapéuticos, pero estamos empezando por la parte clínica y ustedes se van a dar cuenta cómo es esta rama de la medicina, las ventajas, las bondades que tiene y quizás en algún momento ustedes puedan seguir la especialidad. Bienvenidos sean. Chicos, esto ha sido el día de hoy. Que tengan buenas noches. Ya nos estamos comunicando para la siguiente actividad. Buenas noches, doctor. Gracias, Gracias. doctor. Buenas Gracias noches. también. Hasta Gracias. Hasta luego, luego. doctor. Muchas gracias.